el subsecretario de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad y está refiriendo al secuestro de 3.160 kilos de marihuana en las cercanías de la ciudad de Cañuelas. Lo escuchamos. Las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, ¿sí? Esto es algo visible, ustedes lo pueden seguir, justamente son los medios los que van difundiendo todo esto, y esta actividad específica de la lucha contra el narcotráfico es algo que desde el Ministerio de Seguridad se ha encarado decididamente. En este momento lo que hay son situaciones que esto venimos estudiando, porque como ustedes sabrán hay cosechas, ¿sí?, de marihuana y en determinada época del año. Lo que estamos trabajando es justamente en saber cuáles son las épocas del año en tareas de inteligencia, porque aquí lo que prima son las tareas de inteligencia. Lo que nosotros estamos trabajando son sobre grandes cantidades y tratando de interceptar los cargamentos y, como le decía anteriormente, no ir sobre pequeños vendedores o incluso sobre consumidores. Esta es la política del Ministerio de Seguridad. Y justamente a partir de esta tarea de inteligencia lo que nos permite detectar es cuando la marihuana comienza por ciclos a ser distribuida en ciertos lugares de la región de América Latina en general. Esto tiene que ver con un ciclo natural de la planta y con sus cosechas. ¿La droga se podría cultivar entonces dentro del país? ¿Ustedes sospechan eso? ¿Es parte de la investigación o no? No. Esto, nosotros lo que vemos aquí es algo materialmente imposible por la cantidad de hectáreas. Justamente respondiendo al planteo que hacía aquí el señor periodista, ha habido un secuestro esta mañana en ocasión de un incendio de una escasa cantidad de plantas. Esto es en un lugar que, si bien era de acceso público, estaba limitado, había sido tapiado, pero en cantidades, y esto para compararlo, es una plantación de tipo doméstico, familiar, lo cual para hacer la cantidad que ustedes tienen a sus espaldas, ustedes sabrán que necesitamos muchas hectáreas de cultivo cuidado para producir esto. La Argentina no es un país productor, esto es algo que no solamente nosotros sabemos, sino que está aceptado a nivel internacional. ¿Qué tal? De Telam. Sí. Mi pregunta iba por ese lado, si a partir de este allanamiento se podría llegar a hacer una pista de él o los lugares de producción. Sí, justamente estamos avanzando con una técnica más moderna que estamos tratando de capacitarnos, que consiste en el estudio del ADN de los estupefacientes. Básicamente para saber los orígenes, ¿sí?, que nos va a servir a la hora de analizar esta información como estrategia de inteligencia criminal. El tema del ADN del estupefaciente nos permite saber con un alto grado de exactitud el lugar de procedencia, ¿sí?, y digamos, quiénes son. En el caso de la marihuana no tanto, pero en el caso de la cocaína nos permite establecer lugares de acuerdo a la modalidad de trato en laboratorio clandestino. ¿Alguna otra pregunta? A propósito de lo hallado hoy debajo de la General Paz, ¿qué datos hay, Robles, respecto de eso? Es decir, se veían cartones, pero no aparentaba que fuera de cartoneros ese lugar, cómo estaba acondicionado. No pudimos verlo, pero sí desde afuera, es decir, ¿cuántas plantas? 35 plantas, en principio plantas de tamaño muy pequeño, aparentemente un cultivo de tipo doméstico, familiar, ¿sí?, que en un lugar que era público, pero que había sido tapiado, de algún modo cerrado al acceso público, usurpado. Todo se origina a través de un desperfecto eléctrico, un incendio que genera la intervención del personal de bomberos de Policía Federal Argentina. Inmediatamente cuando llegan al lugar tienen que irrumpir, abren un boquete, ingresan al lugar y se encuentran con esto. Sí, sin develar tal vez algo que están investigando, pero ¿quiénes se habían apropiado de ese lugar o qué eran? Justamente eso es lo que estamos tratando de establecer, pero también quiero significarles algo, ¿no? La cantidad que significa, sin desmerecer el procedimiento que se tenga que hacer, la cantidad son 35 plantas de muy pequeño tamaño, ¿sí? Y justamente lo que estamos trabajando,
que es sobre cantidades importantes, sobre tráfico importante, sobre el narcotráfico de los estupefacientes y sobre las redes criminales, ¿verdad? Esto, si bien vamos a continuar con la investigación, se asemeja a un cultivo de tipo doméstico, familiar, que muy probablemente esté vinculado con las personas que ocupaban ese sector en ese lugar. ¿Encontraron lámparas y demás ahí en ese lugar? Había un pequeño sistema de riego y de lámparas que generalmente consisten, esto es muy difundido, incluso hay medios que lo difunden, lo que se denominan lámparas que comercialmente se conocen como agrolux, ¿sí? Son lámparas para hacer crecer plantas, víveros, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias y quedamos a disposición de ustedes.